Bien, bueno, pues vamos a iniciar, vamos a grabar en este momento y pues saludamos a todas las personas que nos están acompañando esta mañana, que estamos iniciando la última semana de mayo, ya prácticamente entrando a junio, la semana que entra. Y bueno, pues muy contentos y contentas todo el mundo porque seguimos guardándonos en casa, seguimos procurando llevar a ustedes pues toda la información que requieren para transitar esta contingencia desde casa, darles herramientas, información, estrategias, experiencias que abonen a que la relación en casa con personas con discapacidad sea mucho mejor, sea mucho más comprensible y que las personas con discapacidad también encuentren con ustedes oportunidades para crecer, para ser comprendidas, para ser acompañadas y para facilitarles herramientas que les permitan, decía yo, estar bien. Esta semana vamos a arrancar este webinario con Ángeles Becerra, que ella representa a una organización afiliada a CONFE que se llama FIABDI, mejor conocida como Algarabía. Algarabía está en Jalisco, allá por Guadalajara, y tiene varios años de trabajo con nosotros. Yo hago esta pausa porque sí quisiera señalar que FIABDI, como los conocía al inicio, pues es una organización de padres de familia que trabajaron mucho y muy fuerte durante los primeros años de su integración como grupo para generar programas y servicios a una población que regularmente no miramos, no se mira, que es la población con discapacidades múltiples y retos importantes que requieren apoyos, en algunos casos generalizados. Y Jesús, Refugio y bueno, varias personas más que integran la asociación hicieron y han hecho un trabajo extraordinario para salir adelante con FIABDI y para crear ahora lo que se conoce como Algarabía, que es el centro de día. Decía yo que hago esta pausa porque regularmente no lo hago y me sigo en filo hablando un poco más acerca de lo que se compre, pero me parecía muy importante decirlo porque sobre todo Cuquita, que en los últimos, Refugio Coronado, ha tenido en los últimos meses retos importantes para sostener su salud y estar bien, y me parece que es un buen momento para reconocer todo lo que ella, junto con todos los demás papás y mamás, han estado haciendo. Yo, además, agregar, bueno, no me he presentado, soy Gabriela Martínez, directora de Movimiento Asociativo de CONFE, y recordarles que CONFE es una organización civil que trabaja desde hace 41 años para y con las personas con discapacidad intelectual, que además de ser una organización que agrupa a muchas organizaciones igual que trabajamos por el mismo tema, también brindamos distintos servicios desde la inclusión educativa, inclusión laboral, intervención temprana y otros servicios más. Si ustedes representan a una organización civil que trabaje con estos grupos, les sugerimos, les invitamos a que formen parte de nuestra red. También agradecer a las personas que el día de ayer estuvieron participando en la carrera virtual que se convocó, que fue gestionada por School. Gracias a todas las personas que se tomaron un tiempito para participar de todas las actividades recreativas y deportivas y ayudaron donando a las 30 organizaciones que formaban parte del equipo de CONFE. Decirles que esta plataforma de la carrera virtual va a continuar abierta todavía hasta el final de mes. Entonces, si tú estás recibiendo esta información hoy de manera generosa, te invitamos a dar un donativo en correspondencia a Algarabía, que también forma parte de este equipo CONFE. Sus datos los puedes encontrar en la carrera virtual. Te comento, ahorita ponemos en el chat la dirección. Y también, pues agradecer a Adelante Niño Down y a Familias Extraordinarias que nos apoyan en estos webinarios para acercar información a ustedes. Adelante Niño Down también está dentro del equipo de CONFE en la carrera virtual. Entonces, muchas oportunidades para cerrar el año, siendo generosos, regresando un poco de lo que hemos recibido de las organizaciones civiles y también nosotros mismos nuestra gran capacidad para dar.
Bueno, pues me he extendido en esta presentación, pero me parece que valía la pena. Ahora le voy a ceder la palabra a Liz Montes para que nos ayude con ya la introducción al tema del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Confe. Muchas gracias, Algarabía, porque están con nosotros este día en un tema tan importante como es el de la interacción médica para personas con discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple es una de las discapacidades que se queda siempre más relegada y ahorita tenemos el gusto de que Ángeles, la licenciada Ángeles Becerra, nos llene, nos bañe de estrategias, de conocimientos, para que nosotros podamos tener una mejor interacción con los chicos y apoyarlos ahorita que estamos en casa, porque a los padres realmente se nos está complicando este trabajo en casa, no tenemos el apoyo al que estábamos habituados con nuestros profesionistas, de mano a mano, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Y entonces ahorita Ángeles nos va a platicar sobre el programa de interacción médica para personas con discapacidad múltiple. Ángeles Becerra es licenciada en Cultura Física y Deportes por la Universidad de Guadalajara. Tiene también un diplomado de Educación Especial por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente Ángeles es la coordinadora académica de Algarabía. En su currículum vienen muchas otras puestos en los que ha pasado, por ejemplo, apoyo con el método de lectura y escritura de Filadelfia a chicos con discapacidad múltiple, y eso es muy, muy valioso porque siempre nos estamos nosotros cuestionando si todos nuestros chicos van a poder algún día aprender a leer, escribir, y bueno, ella tiene conocimiento y ha trabajado en esa área y por eso quise destacarla, ¿no? Porque siempre para los padres de familia, así como que esa es la espinita que tenemos como padres, ¿no? No les quito más el tiempo. Ya saben, la dinámica son 50 minutos de exposición, 30 minutos para preguntas y respuestas. Aprovechense, por favor. También por Facebook estamos recibiendo las preguntas que puedan tener nuestros seguidores. Es una buena oportunidad. Les voy a pedir también que las preguntas aquí de Zoom no las hagan a través del chat, porque en el chat se quedan grabadas. Y bueno, no quito más el tiempo. Ángeles, bienvenida. Este es tu público impaciente, padres, maestros de diferentes organizaciones. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Te dejo con ellos. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos que se han dado esta oportunidad y este tiempito, que estoy segura que les va a poder ayudar y que entre todos vamos a construir. Porque este tema no es un tema solo que yo tenga que dar, ¿no? O no es un tema que he aprendido en libros, sino a través de la experiencia, de las experiencias que he vivido, muchas veces dolorosas, muchas veces alegres, con algunas de nuestras familias. Entonces, bueno, quería resaltar de nuestro tema del día de hoy. Permítanme. La importancia de la interacción, ¿verdad? Porque la interacción es ponerme en acción con el otro. No se trata de dar un discurso, sino ponerme en acción con el otro. No es algo recíproco, algo que se da entre dos o más personas. No funciona el cambio de la diapositiva. Permítanme para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, en los procesos de recuperación médica aún es más importante que se pueda lograr esta interacción. Muchas veces se habla de la atención a la enfermedad, ¿verdad? Y dejamos a un lado la interacción. Sin embargo, la interacción juega un papel súper importante y fundamental en el alivio, no solo de la enfermedad, ¿no? Sino en el alivio del dolor.
en el alivio del sufrimiento del alma para que se pueda también lograr esa cura. ¿No? Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de promover algunas estrategias que optimicen este acompañamiento médico con una persona con discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. Yo me he relacionado los últimos años con adultos con discapacidad intelectual y múltiple y con autismo. Sin embargo, estas estrategias también pueden servir para personas con discapacidad auditiva, visual, física y psicosocial, y en cualquiera de las etapas de su vida. Y bueno, quisiera que viéramos todo esto desde una perspectiva, desde los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Que la accesibilidad no es como una buena idea, no es solo como un favor que le vamos a hacer a una persona, sino que la accesibilidad es un derecho de toda persona, ¿no? Lo podemos encontrar en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 9, que nos habla acerca de la accesibilidad. El artículo 11, que nos habla acerca del derecho que tienen las personas con discapacidad de recibir atención en riesgos y emergencias sanitarias. Y el artículo número 25, que nos habla sobre el derecho a la salud. Entonces, esto no es solo una buena idea, no es una obra de caridad, ¿verdad? Sino un derecho que tienen todas las personas con discapacidad, independientemente de cuál de ellas sea. Y bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes son? Hablábamos de la interacción, y en esta interacción, bueno, los protagonistas serán los médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal que trabaja también en hospitales, desde el guardia de seguridad, la persona de aseo. Y también tenemos aquí parte de estos actores principales, la familia de la persona con discapacidad y la persona con discapacidad. En todos los artículos de lenguaje, que vienen en lenguaje sencillo, este pictograma representa la inclusión social, ¿verdad? No representa precisamente a una familia con un chico con discapacidad, pero quise colocarla de esta manera porque es imprescindible la inclusión social para que se logre también la interacción. Entonces, ¿cuáles son? Como decimos en lenguaje común, ¿verdad? Nuestra nieve de limón, lo que más quisiéramos en una enfermedad, cuando alguien de nuestra familia padece de alguna enfermedad, vamos a ver cuáles son las pretensiones de la persona con discapacidad, las pretensiones de su familia, las pretensiones de los médicos. Después estaremos hablando de las barreras. ¿Qué vamos a hacer para derribar esas barreras? Tanto en el área médica como familia, cómo lo podemos enfrentar. Y bueno, en este momento me voy a poner en el papel de un papá, de una mamá, de un hermano que tiene un chico con discapacidad que se encuentra enfermo y requiere atención médica, ¿verdad? Y me voy a dirigir hacia los médicos y todo el personal médico, enfermeras, camilleros. No, lo que quisiera como un familiar es estar lista para una emergencia, ser escuchada y atendida oportunamente cuando solicite atención, percibir que mi familiar se va recuperando, sentir la seguridad y confianza que cuando yo no estoy, todo el personal dará una atención oportuna a mi familiar y poder ser tomada en cuenta en todo este proceso de recuperación, ¿no? No podemos dejar de ver, no podemos dejar
de aprender de esta gran experiencia que tienen los padres de familia, que seguramente tienen muchas cosas más que decirnos que estas que yo puse aquí, ¿no? Y que también podría ser el momento de ponerlas en este momento para que los médicos y personal del área médica que nos está viendo, pues pueda tomar nota de ello. Me pondré ahora en el papel de una persona con discapacidad y les dirigiré estas palabras a ti como papá, como mamá, como personal médico, ¿no? Y a mí como persona con discapacidad me pueden poner el nombre de quien ustedes conozcan con discapacidad. A mí me gustaría ser atendida con calidad y con calidez. Me gustaría mucho escuchar del médico o facilitador qué es lo que yo tengo que hacer para poderme recuperar. ¿Cuál es el papel que yo voy a tomar en esta etapa de recuperación de mi enfermedad? Quisiera entender lo que me están diciendo sobre mí o lo que están diciendo sobre mí cuando hablan entre ustedes. Quisiera que permitieran que siempre estuviera a mi lado una persona de confianza que me ayudara a comprender los procesos y tener cerca de mí todas aquellas cosas, objetos e implementos que me den seguridad y me hagan entender un poco más lo que está sucediendo a mi alrededor. Muchas veces en estos procesos de recuperación de una enfermedad no tomamos en cuenta al paciente cuando es el principal protagonista, ¿verdad? Creámoslos capaces de que pueden hacerlo, de que pueden ser parte de su recuperación. Es necesario que lo hagamos. Pero también seguramente los médicos tendrán muchas cosas que decirnos, ¿no? En urgencias que he estado con algunos de los chicos, muchas veces nos ha sucedido, ¿no? Que nos dejan en la entrada de la sala de emergencias y nos dicen que no podemos pasar, que ellos se encargarán de todo. Y bueno, lo que yo entiendo de ellos en ese momento es que lo que más quieren ellos es mantener con vida a la persona, ¿no? Quieren entender qué le duele, qué siente, cómo va evolucionando. Quieren percibir la colaboración de la persona con discapacidad en todo lo que le van indicando, ¿no? Que acuéstate, mantente tranquilo, quédate quieto, ¿no? Quisiera como médico, ¿no? Si me pongo ahora en ese papel, pues poder colocar todo lo que necesito colocarle, ¿no? Que el suero, que el oxígeno, que el aparato para medir la presión, para poder mejorar su salud o salvar su vida. Quisiera también como médico, ¿no? Ver evolucionar al paciente con los protocolos propios para su enfermedad y recuperar la salud de la persona con discapacidad. Y aunque esta es la pretensión más grande también de los médicos, a veces se ven un poco limitados porque no conocen el lenguaje de la persona con discapacidad. Y el 90% de las veces que he estado en urgencias con un chico con discapacidad, que me han dicho que me quede en la puerta o le han dicho a sus familiares que se queden en la puerta, que ellos se encargarán de todo, que no podemos pasar. Bueno, a los 5 o 10 minutos regresan que por favor pasemos para que pongamos todo en orden y bajo control, ¿verdad? Y los apoyemos para que se pueda llevar a cabo. Y fíjense, si nos damos cuenta, pues los tres quisiéramos lo mismo, ¿no? Los tres quisiéramos la finalidad que se recuperara, que tuviera una recuperación total, ¿no? Que cooperara, estar tranquilos, poder llevar a cabo los protocolos de recuperación. Y sin embargo, vamos creando algunas barreras que nos impiden esta interacción. ¿Y cuáles son esas barreras? Bueno, el primero, estar desprevenidos. Y estar desprevenidos como papás, ¿verdad? Como familias, no estar preparado para llevarme de urgencia a mi familiar, estar
desprevenido como médico, no tener contacto con personas con discapacidad, o carecer de empatía, ¿verdad? Hacia las necesidades que requiere una persona con discapacidad. Y también como persona con discapacidad estar prevenido, es decir, que no esté yo familiarizado con cosas que tienen que ver con mi salud. Y a pesar de que las personas con discapacidad, la mayoría de ellos, desde su nacimiento, están muy agarrados de la mano con el dolor y con médicos, muchas veces no están relacionados de una manera positiva con el área médica, ¿verdad? Entonces, no estar preparados para todas estas situaciones médicas, ¿qué es lo que va a generar? Ansiedad, ¿verdad? Malas interpretaciones, que yo no actúe de manera óptima en ese momento. Otra de las barreras es tomar en cuenta solo la enfermedad de la persona y no verlo como persona ni tomar en cuenta la discapacidad o sus alteraciones sensoriales. Porque esto, ¿verdad?, hará seguramente que la persona se comporte de una manera distinta. Entonces, tomar en cuenta solo su enfermedad me va a hacer perderme de todo un panorama que pudiera ser mi aliado y se convierte en mi enemigo para poder restablecer la salud de una persona con discapacidad. Otro, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? No familiarizar a la persona con cuestiones que tienen que ver con la atención médica de una manera positiva, ¿no? El decirles, si haces esto, te vamos a llevar a que te inyecten y no quieres, ¿verdad? Cuando una inyección puede ser quien nos salve la vida. Y bueno, esto yo creo que sucede a las personas y a las familias con y sin discapacidad, ¿verdad? Que empezamos a tener una imagen que representa dolor, que representa sufrimiento, ¿no? En vez de representar una sensación agradable de saber que ellos son quienes nos van a poder ayudar a recuperarnos. Otra de las barreras que impide esta interacción y esta recuperación es solicitar a los familiares y personas de apoyo que se queden fuera. Y en ese momento, un médico deja de tener aliados, ¿verdad? Y esta es la razón por la que se convierte en una barrera. Otra de las barreras es permanecer callados, ¿verdad? Y no decirle la verdad al chico con discapacidad, aunque ésta no sea un buen pronóstico. ¿Y por qué se convierte en una barrera? Porque si no le decimos la verdad tarde o temprano sale a la luz. Y con las personas con discapacidad, la confianza es fundamental. Entonces, al cacharnos ellos en nuestras mentiras, dejan de confiar en nosotros y esto les impide tener una buena interacción en procesos médicos. También esto lo puede, pues, limitar, ¿verdad? Siempre decimos que de una situación dolorosa, de una situación negativa, siempre podemos sacar algo positivo. Y con las personas con discapacidad, pues no es la excepción. Ellos también, aunque tengan una discapacidad severa, aunque no tengan lenguaje verbal, ellos pueden comprender perfectamente y aprender de estas situaciones dolorosas y salir más fuertes de ellas, ¿no? Yo lo tengo comprobadísimo con muchos de los chicos. Otra de las barreras podría ser tener una mala interpretación, ¿no? Y aquí yo pongo, no sé si se alcance a ver. Que una mala interpretación puede ser de parte de un médico, ¿no? Cuando un chico con discapacidad muerda y el médico puede interpretar que es agresivo, que no se puede controlar esa persona, ¿no? Pero esa mordida, pues muchos papás, muchos maestros, muchos
rehabilitadores que nos puedan estar viendo, ¿verdad? Pueden reconocer que en esa mordida puede estar representada la ansiedad, puede estar representada el hambre, puede estar representada también la agresión, el dolor y el sufrimiento. Entonces, también no solo una mala interpretación, sino también una mala manifestación de un sentimiento o una emoción puede ocasionar o romper una relación, una comunicación con el médico, ¿verdad? Que le impida también su recuperación. Otra de las barreras sería creer que la recuperación de la persona, ¿verdad? Si yo me pongo como personal médico, creer que la recuperación solo dependerá de mí y que no necesito ni de sus familiares ni de la colaboración del chico. Otra barrera, ¿verdad? Es que yo como papá no crea que el médico es mi aliado, no crea que mi hijo, que el chico con discapacidad es mi aliado para su recuperación y creer que solo lo que yo le digo está bien y no tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y si nos está viendo algún chico con discapacidad, también el creer que no le tiene que hacer caso al médico o a sus papás porque eso le va a doler, pues también sería una barrera, ¿verdad? Porque los médicos son quienes tienen la sabiduría con relación a la enfermedad y también nuestros papás nos pueden ayudar en muchos procesos para nuestra recuperación. Otra barrera es el tratar a las personas con discapacidad como si no escuchara o no percibiera, ¿verdad? Muchas veces como no tienen una comunicación verbal, pues creemos que no están escuchando o que no están percibiendo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, lo que trataremos en esta pequeña sesión es dar algunas estrategias para romper con todas estas barreras y nos puedan ayudar para estos procesos de recuperación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues un gran equipo, ¿verdad? Hace 18 años, recuerdo con uno de mis primeros pacientes que yo tuve en rehabilitación física, fue algo trascendental para mí porque fui a recibir asesoría de un traumatólogo, ¿no? Entonces, este chico tenía parálisis cerebral, tenía una rotoescoliosis severa, una dislocación de cadera severa. Y entonces, pues yo lo llevé porque quería saber qué era lo que no le tenía que hacer para no ponerlo en una peor condición y qué podía hacer con él para ayudarlo a mejorar su calidad de vida, viendo todas las dificultades que él tenía. Y lo que me dijo este médico ha sido trascendental durante todo este tiempo que tengo, casi 20 años trabajando con personas con discapacidad. Él me dijo, mira, médicamente este chico no pudiera sostener su cabeza, este chico no pudiera sentarse y médicamente sus radiografías y estudios dicen que este chico jamás va a poder caminar. Pero, me dijo él, ¿no? Pero sucede que a veces, de una manera inexplicable, ¿no? Dios puede hacer un milagro y de un momento a otro hacer caminar a alguien. Me dijo, pero regularmente, misteriosamente, los milagros no suceden así. Los milagros suceden cuando intervienen todas las personas que están alrededor de él. Entonces, para que se dé el milagro, pues sus papás tienen que poner lo que está de su parte, yo tengo que poner lo que está de mi parte, tú tienes que poner lo que está de tu parte y él tendrá que poner lo que está de su parte. Entonces, el milagro se realizará entre todos. Y si este chico logra caminar, será por un milagro, por la participación de todos. Y efectivamente, años después, él pudo caminar con andador, ¿no? Esto ha marcado toda mi vida
porque aunque generalmente creemos que nosotros podemos o que nosotros sabemos más, pues afortunadamente necesitamos de los demás para lograr este tipo de milagros y lograr la salud de los chicos. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias que les planteo? Y que por supuesto deben de haber muchísimas más. Estas sugerencias son para el área médica, ¿no? Para un primer contacto con una persona con discapacidad, vamos a ver qué acciones podemos hacer, cómo podemos generar confianza, cuáles son algunas sugerencias para explicarles a los chicos antes de explorar y cómo hacer un equipo para finalmente actuar y llevar a cabo un protocolo médico, ¿no? Con ellos. Entonces, en el primer contacto, pues lo primero es ver en el otro, ¿verdad? Que es una persona valiosa como yo. Es importante presentarnos con él y preguntarle su nombre. Aun cuando él no tenga habla, él puede contar con una credencial, él puede contar con el apoyo de su familia para que le diga a la persona, al médico, cuál es su nombre. Pero es muy importante dirigirse a la persona con discapacidad, sea niño, sea joven o sea adulto. No simular que no lo ves o no es invisible, ¿verdad? Dirígete a él siempre, no a su acompañante. Es muy importante hablarle con respeto y con mucha claridad. Si es adulto, pues hablarle como niño, perdón, si es niño, hablarle como niño, y si es adulto, hablarle como adulto sin utilizar diminutivos. Si deseas preguntarle algo, pues hacerlo de forma concreta y darle un tiempo para que responda. Es muy importante explicar lo que hay en el entorno, ¿verdad? Porque ellos son capaces de percibirlo todo y perciben muchas veces más de lo que nosotros podemos percibir. Entonces es importante explicarles lo que hay y lo que sucede en todo su entorno. Ofrecerle oportunidades continuas para que él exprese sus necesidades y respetar su ritmo para tomar decisiones. Y alguna persona podrá decir, ¿no? O sea, ¿qué? Pero esto, ¿te crees que en una urgencia te va a dar tiempo para esto? Pues más nos vale darnos tiempo para esto, ¿verdad? Porque si no, perdemos el tiempo, ¿verdad? Cuando ellos son, yo le digo, secuestrados, generalmente todo se sale de control, ¿no? Porque ante la ansiedad, ante lo desconocido, ellos muestran conductas muy distintas que cuando se les explica y cuando la persona con discapacidad confía en los médicos, enfermeras y camilleros. El segundo momento sería, pues, generar la confianza, ¿no? Y hay un dicho que dice que cuando la confianza es alta, la comunicación es más efectiva. Y lo podemos ver en los chicos con discapacidad, ¿no? Para ayudarnos en este proceso de confianza, pues podemos decirle al chico, ¿no? ¿Ya conoces este lugar? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Has escuchado cómo trabaja tu corazón o los diferentes órganos? Hoy lo vamos a descubrir, ¿no? Es muy importante preguntarle cómo se siente y esperar a que él conteste o elija un pictograma o se exprese de la manera que él pueda. Y pues para eso también va a ser muy importante la participación de un facilitador o un familiar para que le ayude al médico a comprender estas situaciones. Es muy importante darle la confianza y dejarle claro que estás ahí para ayudarlo a que mejore su salud. En un proceso que viví acompañando a un chico con discapacidad, yo recuerdo muchas veces haberle dicho, ¿no? No te preocupes, es para tu bien, esta inyección, lo que quiere la enfermera es mejorarte, ella te está poniendo tu suero para que te sientas bien. Y de repente yo lo olvidé, ¿verdad? Y en un momento
después que él se recuperó, yo le platicaba a este chico, ¿no? Oye, te pido que me ayudes porque fíjate que van a operar a mi papá. Y yo en ese momento estaba muy preocupada y él me dijo, qué bien, porque así ya se va a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las personas con discapacidad, el vivir la interacción con ellos, no solamente los ayuda a ellos, sino también nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a ver cómo enfrentan ellos cada una de las dificultades, porque ellos, bueno, si nosotros enfrentamos una dificultad en esta pandemia, ellos llevan una gran experiencia, nos rebasan en experiencia en cómo llevar muchas enfermedades, muchos dolores que ellos padecen desde la mañana, ¿no? Entonces, generar la confianza es fundamental para lograr una interacción médica, en el área médica. Es muy importante también explicarles antes de explorarlos, ¿verdad? Explicar qué proceso se llevará a cabo, qué herramientas vas a utilizar y qué es lo que esperas de él. Es decir, si le vas a tomar la presión, entonces le dirás, ¿verdad? Bueno, te voy a poner este aparato, se va a empezar a inflar, tú vas a sentir que te aprieta tu mano, pero no te preocupes, eso va a ser solo unos minutos. Necesitamos que permanezcas con tu brazo estirado, me puedes tomar con la otra mano, permanece sentado y en silencio. ¿No? Claro que esto no se da de la noche a la mañana y vamos a ver también qué es lo que tienen después que trabajar que tienen que trabajar los papás con antelación para poder que a la hora que llegue el momento de la exploración médica, pues los chicos tengan la capacidad, ¿verdad?, de ser participativos. Y entonces será momento de hacer equipo para actuar, ¿verdad? Hay que explicar claramente a dónde lo llevarán, cuánto tiempo durará ahí aproximadamente, qué realizará el doctor cuando esté ahí, si se va a aplicar algo con dolor, como lo mencionaba anteriormente, será muy importante decírselo, ¿verdad? Decir que le ocasionará dolor, pero que es para su recuperación. Y es muy importante también permitir que una persona de su confianza esté junto a él. Lo he repetido muchas veces, pero es que esto ha sido fundamental en muchos procesos de recuperación de muchos de los chicos, ¿no? Y es importante no solo porque los papás, los familiares, los amigos, la red que tenga el chico con discapacidad, sea el único capaz de lograrlo, ¿verdad? Es el que es capaz de lograrlo en un primer momento, pero también es el que es capaz de interactuar y hacer que se dé la interacción entre el chico con discapacidad y los médicos. Algunas imágenes que pueden ayudarte a ti como médico, ¿verdad? Pueden ser esta que te muestro, hay muchos ejemplos. Un ejemplo es este nada más. Al final de la presentación también estarán todas las ligas para que puedas tener tú las imágenes. Esta imagen que representa pues el dolor, ¿no? El dolor, la fiebre, dolor de muela, dolor de cabeza, vómito, diarrea, dolor de garganta, oídos, espalda, pecho, estómago, glúteos, ¿no? Esta es una herramienta que ustedes pueden tener como médicos. Otra será la escala visual numérica para que vaya indicando el chico qué tanto dolor tiene, recordando siempre que las personas con discapacidad, la mayoría de ellas tienen un umbral al dolor muy alto. O sea que cuando ellos nos dicen, me duele mucho, es que el dolor ya es insoportable. Y en muchas ocasiones,
muchos adultos con discapacidad llegan a su etapa adulta sin saber externar sus dolores y reciben atención médica en el momento en el que ya se encuentran muy graves, ¿verdad? Es por esto que será muy importante trabajarlo desde casa también. Y ahorita en un momento vamos a ver cómo. Otra de las imágenes con las que tú puedes contar para que el chico pueda responder sí o no a tus preguntas, ¿verdad? Para ellos será más fácil decir sí o no que contestarte una pregunta abierta. Entonces tú le puedes decir, ¿verdad? Te doy la garganta, él te podrá tocar el pictograma, ¿no? Puede ser este pictograma o tú puedes utilizar cualquier otra situación de si es sí, apriétame la mano, ¿no? Si es sí, cierra tus ojos o abre tus ojos. Eso dependerá también de las habilidades y de la creatividad de los médicos o del sistema de comunicación que te digan los padres de familia que utiliza el chico. Este es un decálogo de atención al niño con alteraciones sociocomunicativas y es bueno, aquí dice niño, aunque se puede utilizar con adultos para alteraciones sociocomunicativas, pero también para todo tipo de discapacidad, ¿no? O de alteración sensorial también. Entonces, un sueño sería, ¿verdad?, que todos tuviéramos este decálogo en nuestras instituciones, en nuestras casas, en los hospitales, para que todos pudiéramos lograr la interacción. Entonces, también les dejo esta imagen, es de nuestros amigos de Arasac, de España, ¿verdad?, que seguramente la pueden imprimir, que ellos son muy compartidos en todo este sentido, con el fin de que sea accesible la información para todas las personas. Entonces, recordamos, ¿verdad? Permitir el acompañamiento, informarnos de las características, como médicos, informarnos de las características de los chicos, permitirles que elijan las posiciones donde se encuentran mejor, presentarse de tú a tú, recordar que pueden tener alteraciones sensoriales y lo que nosotros no escuchamos, ellos lo pueden escuchar. Ofrecer alternativas de comunicación para ellos. Tener a su lado las personas que requiere únicamente para su asistencia. Informarnos cualquier acción que se vea involucrado. Fomentar la comunicación. Y aquí también voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque es muy importante que los médicos que reciben en urgencias puedan tener comunicación directa con los neurólogos o cardiólogos que ya tienen tiempo viendo al chico para que en el momento de realizar un protocolo, bueno, no vaya en contra de ninguna otra indicación que tengan por parte de sus médicos. También será muy importante organizar la labor asistencial para todos los chicos. Aquí dice, ¿no? Pruebas solo realizamos las estrictamente necesarias. No trabajamos por rutina. Usamos un lenguaje sencillo y claro, con frases cortas y en positivo, y los tiempos de alteración pueden dilatarse. Entonces, es muy importante para ellos saber cuánto va a durar, si se va a quedar o no se va a quedar y ser claros en esto, ¿no? Si se van a quedar, qué actividades pueden realizar mientras están en el hospital. Y bueno, miren, en una sala de urgencias, aún en una sala de urgencias, en una sala de terapia intensiva, será muy importante que el chico cuente con todas esas cosas que le dan seguridad,
¿no? Ahí me ha tocado la experiencia de acompañar a un chico en terapia intensiva que al principio, claro, no querían los médicos, enfermeras, no ruidos, no objetos extraños, no. Y bueno, hablan al chico, se fue viendo una gran recuperación en él cuando le permitieron poner música, meter objetos que le gustaban, meter un calendario para que él supiera qué procesos iba a estar pasando, a qué horas le tocaban sus nebulizaciones, a qué horas le iba a sacar sus análisis clínicos, si iba a ir su terapista pulmonar, a qué hora se tenía que estar moviendo, cuándo lo iban a mover de posición. Y entonces el chico esto le generó mayor tranquilidad y también su recuperación fue más amplia. Ven, estas cosas externas, que pudieran ser juegos, que pudieran ser canciones, tal vez no curen una enfermedad, pero sí que alivian un sufrimiento que nos ayuda a curar una enfermedad. Y bueno, para que se dé todo esto, es importante también que las familias, que todas las familias, lo hayan preparado previamente, ¿no? Previamente a él. Y es una de las principales cosas que es importante que tengan las familias y facilitadores en los centros de atención, pues es contar con una credencial oficial, pero también con un documento, una credencial plastificada, donde tenga su fotografía, su nombre y cómo le gusta que le digan, los intereses que él tiene, situaciones que lo alteran, canciones, frases, nombres y acciones que lo tranquilizan. ¿Verdad? Esto facilitará a todo el personal médico la interacción y la comunicación con la persona con discapacidad. También es muy importante para las familias tener previamente una mochila en donde cuenten con su copia de su última receta médica, con una dosis de medicamentos, bolsa de plástico, cambio de ropa, toallas húmedas, pañal. No, ¿esto qué nos va a ayudar? Esto va a generar que haya una menor estrés y a menor estrés, mayor capacidad para resolver los problemas o los conflictos que se presenten. Y también aquí podríamos incluir todos aquellos objetos que le dan seguridad al chico con discapacidad. Y esta mochila pueden prepararla junto con él, ¿verdad? Para que él sea también el que decida qué es lo que quiere llevar y qué le daría seguridad y qué es lo que va a necesitar. Es muy importante trabajar desde casa y en los centros de atención o como terapistas las emociones y sentimientos, ya que generalmente las personas con discapacidad múltiple cuando se encuentran enfermas, lo manifiestan a través de sus sentimientos, ¿no? O de sus emociones. Es decir, hay chicos que manifiestan coraje cuando se sienten mal. Hay chicos que lloran cuando se sienten mal. Hay chicos que se ven muy asustados cuando se sienten mal. Entonces, por eso va a ser muy importante identificar las emociones y sentimientos y que ellos sepan identificar y diferenciar de cuándo se sienten enfermos. Esto es algo complejo, pero no es imposible, ¿verdad? Y entre a más temprana edad lo comiencen a trabajar, será más fácil en su etapa adulta. ¿Por qué? Porque dicen que se dice, ¿no? Está comprobado que es más difícil desaprender que aprender. Entonces, en la etapa adulta no es que no tengan capacidad de aprender, sino que tienen que desaprender todo aquello que no era para darle lugar a todo aquello que sí es. Entonces, por eso es muy importante trabajar los sentimientos.
¿Y cómo se pueden trabajar las emociones y sentimientos y aprender a diferenciar de cuando se sienten enfermos? Bueno, una forma puede ser, ¿verdad? Mostrarle el pictograma, luego tú le muestras, si es contento, pues te muestras con una sonrisa, le recuerdas todo aquello que lo hace feliz, o cómo son sus manifestaciones cuando está feliz, o cómo son las manifestaciones de un familiar cuando está feliz. Esto lo podemos hacer con cada uno de los sentimientos, ¿verdad? Entonces, mostrar el pictograma, ponerte tú de ejemplo, mostrar fotografías o videos de esas situaciones y externarle a él cómo él se ve cuando está en los diferentes emociones y sentimientos. Otra forma puede ser que cuando tú lo veas con ese sentimiento, le muestres el pictograma y le digas, a ver, te ves así, te sientes así, ¿verdad? ¿Te sientes enfadado? ¿Qué es lo que te enfada? ¿Te enfada esto? Y darle la opción que te conteste sí o no. Así es como nosotros lo hemos trabajado en Algarabía, y ha sido muy interesante ver cómo los chicos entre ellos ya comienzan a reconocer, ¿verdad? Que fulanito está triste, que su compañero perenganito está enojado, que a lo mejor se siente mal, ¿verdad? O que su compañero está asustado y se proponen para ayudarlo, ¿no? Para trabajar los dolores o enfermedades, ¿verdad? Mostrábamos esta gráfica que en un principio para trabajarla, pues será necesario mostrarles de una en una las imágenes, que en los links que aparecen al final de la presentación y que va a quedar pues a la orden de quien guste tenerla. Es mejor tenerlos en tamaño carta, ¿verdad? Y de una, no sé si se alcance a ver aquí. Tenerlo en este tamaño, en formato de tamaño carta, para mostrárselos. Se puede también pues, jugar con ellos, cantar canciones con los diferentes sentimientos que tienen, ¿verdad? Sería una forma de trabajar. Y el dolor, será importante trabajarlo. Para ello, pues previo, las partes del cuerpo, ya nos decían en otras conferencias, en la prevención del abuso sexual, me llamaba mucho la atención con Paco Teutli de Cali, en Querétaro. Él nos decía cómo trabajar la identificación, ¿sí? La identificación de las partes del cuerpo cada vez que se están cambiando, cada vez que se están bañando. Los chicos poderle decir, pásame tu mano, pásame tu pie, mete aquí tu pie, estira tu pie, baja tu pie, ¿no? O tu cabeza, tu estómago, tus hombros, para posteriormente ellos puedan identificar, pues, dónde tienen el dolor, ¿verdad? También podemos enseñarles esta escala que les mostraba también a los médicos, ¿verdad? Ayudarlos a hacer una secuencia, decirles cómo, externarles cómo se ven ellos cuando tú los percibes que están enfermos o que se sienten mal. Es muy importante, pues, familiarizar a las personas con discapacidad con el área médica de una forma positiva, ¿verdad? Lo decíamos. Los médicos son nuestros aliados, los papás son nuestros aliados, la persona con discapacidad es nuestra aliada. Y nosotros como facilitadores también somos los aliados de la salud de los chicos con personas con discapacidad. Los chicos con discapacidad. Entonces, pues es muy importante incluso decirle por qué están vestidos así los médicos, ¿no? ¿Por qué usan cubrebocas o por qué usan guantes? ¿Por qué usan una bata? Mostrarles todos los artículos, de preferencia, fotografías
reales de cada uno de los artículos. Hay también en línea muchos videos de cómo se llevan a cabo procesos médicos de forma educativa para que ellos comprendan, porque ellos comprenden mucho más de lo que nosotros creemos, ¿eh? Podemos jugar al doctor, ¿verdad? Hay muchos chicos que de pequeños recibieron muchas terapias, pero se perdieron esta área que los chicos sin discapacidad pueden gozar, ¿no? Del juego, de jugar a ser doctores. Pero nunca es tarde. Ahora en la etapa adulta también pueden jugar a ser doctores, ¿verdad? Para que aprendan las sensaciones de cada uno de los aparatos, cómo se siente o para qué son. Y hacerle el hincapié de que el doctor va a ser su amigo. Y bueno, pues como pueden ver, esto es algo como sistémico, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que es su amigo si ni siquiera lo saluda o lo mira? Entonces, bueno, pues ahí el área médica tendrá que hacer su trabajo, ¿no? Y nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo también para que los chicos colaboren en todos los procesos médicos en el día a día en casa. Y bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo, pero voy a estar aquí a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier pregunta o también para cualquier consejo. Muchas gracias, Ángeles. Es muy interesante la información que nos acabas de compartir. Y fíjate, es muy interesante y los participantes nos lo hacen notar así a través de sus diversos comentarios, ¿no? Cuán importante es que haya un acompañamiento efectivo en los hospitales con nuestros chicos y que el personal esté capacitado y que nosotros también estemos capacitados como profesionistas para saber cómo podemos mostrarle esa seguridad y ese apoyo a nuestros chicos con discapacidades cuando no logran comunicarse de la manera tradicional, ¿no? Nos preguntan si has impartido alguna capacitación a médicos sobre cómo interactuar con personas con discapacidad múltiple. Y si ha sido así, ¿cuál es tu experiencia? La experiencia que hemos tenido ha sido con Protección Civil de Jalisco. Cuando nosotros les solicitamos a ellos una capacitación para nuestros chicos en caso de sismo, bueno, ellos nos dijeron, pero ¿y cómo les vamos a decir? ¿Verdad? Entonces ellos vieron esta área que a ellos les hacía falta, entonces nos dijeron, necesitamos que nos capaciten más para poder tratar con ellos y saber pues cómo apoyarlos, ¿verdad? En hospitales lo hemos trabajado no a manera de conferencia, no a manera de taller, sin embargo, en el acompañamiento de la persona con discapacidad, del día a día, con las familias, en todos estos procesos, estando dentro de hospital, los hemos ido capacitando, ¿verdad? Para que ellos aprendan a comunicarse, y que cuando ellos se enfrenten, yo les digo, ¿no? Este chico, ¿no? Es la puerta para que tú comprendas a muchos más. Entonces, si tú quieres aprender, bueno, lo primero que tenemos que hacer es generar confianza entre tú y él. Y entonces, en vez ya de yo contestar todo o el familiar contestar todo, lo que promovemos es que el chico que está hospitalizado, y lo digo, de verdad, aún en terapia intensiva, los médicos y enfermeras, poco a poco, bueno, con 40 días en terapia intensiva, con el chico y con los familiares, ¿verdad? Se genera una gran apertura, ¿no? Yo tengo la experiencia de que quien no se preocupa por tener un lenguaje accesible o no incluir a la persona, es porque no lo conoce. Entonces, lo principal es que lo conozca. Y claro que nos gustaría promover todo esto en hospitales y el sector salud de manera más formal.
Claro, es una preocupación que tenemos todos los padres de familia, ¿no? Aunque no tengan discapacidad múltiple, por ejemplo, mi hijo tiene 37 años, tiene síndrome de Down y no se expresa adecuadamente, pudiéramos, por decirlo así, ¿no? Sí expresa sus necesidades, sí te dice que quiere, pero no tan fluidamente como en ocasiones quieren los médicos o el personal de la salud que sea y tampoco tan rápido, ¿no? Es tan importante, como tú decías, darles sus tiempos para que ellos puedan realmente sentirse a gusto, darle confianza. Afortunadamente, ahorita ya hay muchos médicos que así lo están haciendo, ¿no? Médicos y del sector salud, pero hay otros que todavía no. Un médico nos decía que no les enseñaban, por ejemplo, a los médicos como médicos en su formación, que no les enseñaban a cobrar, pero que tampoco les enseñaban a dirigirse a las familias cuando hay una situación de esta índole, ¿no? Cuando hay la presencia de una discapacidad o alguna noticia no agradable para las familias, tampoco se los enseña, ¿no? Pues Hemos luchado mucho por eso, ¿no? Nos preguntan también que si sabes si hay algún programa en México que capacite, que sensibilice al sector salud en este sentido. no, yo creo que lo están haciendo ahora, en este tiempo creo que ha sido también un tiempo muy favorable porque el personal médico creo que se está abriendo un poco más ante toda esta carencia de información para cómo relacionarse con las personas con discapacidad. Se están abriendo a muchas asociaciones que están teniendo iniciativas para poder lograrlo, ¿no? Yo no conozco quién se dedique especialmente a hacer esto, pero lo que sí sé es que varias de las asociaciones, eh, sobre todo, pues he sabido de las que estamos en CONFE, ¿verdad? Que están realizando algo para incidir ahí en esa área. Sí, mira, también hay algo que tú dijiste, ¿no? Que los familiares tenemos que conocer a nuestros propios chicos, cómo se expresan, cómo reciben la información, cuando se sienten mal. Eso que tú dices es muy cierto, que tienen muy alta tolerancia al dolor. Yo lo veo en casa, ¿no? Entonces te expresan el dolor ya cuando están al límite, ¿no? Ya cuando Ujú. realmente se sienten muy mal. Y es muy importante que las familias tengan este conocimiento y lo puedan transmitir, y más en estos tiempos de incertidumbre. Si yo me enfermo, por ejemplo, ¿quién va a hacerse cargo y a identificar las necesidades que tiene mi hijo, no? Yo les digo a las familias, hagan un diario, hagan un escrito donde vean cuáles son todas las posibilidades del chico, quizá una rutina de día, cómo se levanta, si está de mal humor, qué hacer, si está de buenas, cómo trabajar con él, porque es tan complicado, es tan difícil. Mira, nos preguntan también, ¿qué hacer con un chico que tiene discapacidad múltiple cuando se molesta mucho, toma medicamento también, y se vuelve incontrolable? ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Nos están preguntando. Creo que lo principal o el primer paso es crear empatía con el chico, ¿no? Externarle cómo lo vemos. Yo te veo que esto, así no lo podemos solucionar. Vamos a buscar cosas que te tranquilicen y después vamos a intentarlo otra vez. Pero primero tenemos que tranquilizarlo, ¿no? Yo lo he vivido con algunos de nuestros chicos y ha habido veces, o sea, que uno se siente muy imponente, así que dices, ay, aquí qué tiene, pero el solo hecho de decirle, no te entiendo, o sea, no te entiendo y quiero entenderte, quiero entender lo que te está pasando. Con eso se baja la ansiedad y la agresividad y posteriormente podemos hacer un nuevo intento, ¿no? Entonces creo que crear empatía, conocer bien al chico y saber qué lo puede tranquilizar primero antes de tomar cualquier otra acción o decisión. Eso es lo que ha funcionado, que yo tengo comprobado que funciona.
Sí, muchas gracias. Mira, también algo que dijiste que es muy importante y hacen énfasis aquí en algunos comentarios, en el sentido de que es muy importante que nos dirijamos a la persona con discapacidad, que le preguntemos a él directamente, que el médico lo haga de esa manera, ¿no? Porque aún nos topamos en muchos servicios médicos que todo lo dice la mamá, ¿no? Y todo lo dice el cuidador o el acompañante de la persona con discapacidad, pero nunca se le dirige a él, ¿no? A mí me ha dado mucho gusto, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ir al Instituto Nacional de Neurología. Son jóvenes los médicos que atienden ahí de primera instancia y cómo se dirigen a las personas con discapacidad. Eso les da seguridad, se sienten en confianza de poder explicarles, los hace sentir a gusto, ¿no? Al menos a mi hijo cuando fuimos que estaba muy mal, se sentía él muy mal, el que el médico o la doctora se acercara y le preguntara, ¿cómo te sientes? ¿Qué te duele? ¿Estás de acuerdo en tomar este medicamento? Eso les da confianza para que regresen nuevamente, ¿no? Que nos quitemos esos tratos arcaicos, ¿no? De que todo lo decía la mamá, todo lo decía el papá, y al chico no se le tomaba en cuenta. Y eso yo creo que es tarea también de las familias, ¿no? De Sí, que cuando claro, estén... Ujú. es ¿Tú la cómo importancia. preparas a las familias? ¿Cómo le haces con las familias para que comprendan esta parte? Porque sabemos que las familias no es un asunto fácil, no somos asunto fácil. No. Llegamos a veces con mucho dolor, muy cansados, agobiados, y no aprendemos interés a veces. ¿Cómo le haces? ¿Cómo trabajas con ellos? Es Es muy bien, importante sí, eso. es bien difícil, Eli, pero fíjate que creo que de verdad que las situaciones complejas y al límite son las que más nos han llevado a saber y a descubrir que solos no podemos, ¿no? Que sin la colaboración del chico no se puede, que sin la colaboración de los papás no se puede, ¿no? Que sin la colaboración del médico no se puede. Y estas situaciones, no sé, este trabajar desde casa, que ha sido muy complejo para todos los papás y también para todos los maestros, ¿verdad? Creo que nos ha dado ese lazo, ese gancho que necesitábamos, ¿no? Para saber que necesitamos trabajar juntos, que nos necesitamos unos a otros y que este proceso es fundamental, la participación del chico con discapacidad, que no lo podemos dejar fuera, que les tenemos que hablar de la situación, de cómo está, de qué se espera de él, porque él es capaz, ¿no? Muchas veces no lo creemos capaz en su proceso de recuperación y claro, él se porta como que háganme o no, ¿por qué me están haciendo a mí? Sin él sentirse parte de ese proceso de recuperación, igualmente los papás. ¿No? Creo que los papás que han tenido a sus hijos hospitalizados por tiempos muy prolongados han podido descubrir que necesitan de muchos lazos, que necesitan de muchos eslabones, que necesitan de muchas personas que los puedan ayudar y que es necesario también que capaciten a su hijo para poder estar con otras personas, no solo con los papás, no solo con los maestros, ¿verdad? Sino que también hay otra red de amigos que tienen y que muchas veces no se animan a brindarles la mano porque dicen, no, pues yo no sé, yo qué voy a hacer, ¿no? Y tú ahorita lo has mencionado, Eli, como el médico sin conocer, con el solo hecho de ser amable, ya, Sí. el chico con discapacidad le abre la puerta, porque así son las personas con discapacidad. Es algo extraordinario que ellos tienen, ¿no? Que en cuanto ellos se les habla con amabilidad, este, con confianza, que se les empodera, ellos abren la puerta y es muy fácil llevar a cabo los demás procesos, ¿no? O es más fácil llevar a cabo los demás procesos. Sí, eso es muy importante. Mira, aquí nos preguntan si puedes hablar un poco más del testamento moral. El testamento moral que tanto se les dificulta a los padres de familia Mm, por lo doloroso que es, ¿verdad? Un testamento sí. moral es lo que tú comentabas hace un momento, dejar
dejar todo aquello que le puede servir al chico, ¿no? Desde qué medicamentos toma, qué rutinas tiene, aunque luego esas se puedan romper, pero qué rutinas tiene. El testamento moral ya está definido, incluso creo que comenzó con este proceso de interdicción, ¿verdad? Uno de los primeros pasos es el testamento moral, que es qué hace el chico, las rutinas que tiene, medicamentos que toma, a qué es alérgico, lugares que les gusta visitar, lo que lo hace sentir bien, lo que lo hace sentir mal, quiénes son su red de apoyo, o no sé si quisieran saber algo en específico del testamento moral. Si no nos preguntaron algo específico, pero lo que tú dices es muy completo. Actualmente lo que se está haciendo es justamente establecer una red de apoyo de los chicos. Y mira, yo les digo a los papás, necesitamos ir detectando en la vida de un chico qué personas son importantes para él. Por ejemplo, los chicos que tienen que ir constantemente a revisiones médicas y demás, ¿quién pudiera ser el líder de esa área, ¿no? Del área médica para nuestro chico, ¿no? Y dejarlo ahí en nuestro testamento moral, ¿no? Para las actividades cotidianas, por ejemplo, ¿quién pudiera ser la persona más adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 hijas, ¿no? Y de las 2 hijas, yo sé que una se ha involucrado mucho más en esa parte, pero la otra no deja de involucrarse y participa en otras cuestiones que yo creo que también pudieran ser líderes en áreas diferentes, ¿no? Algún primo, algún personaje cercano, por ejemplo, en el área educativa, yo tengo personas que apoyan mucho a mi hijo y yo digo, esta persona es la indicada para que siga guiando el camino de mi hijo en determinado momento, ¿no? Entonces, hacer esa red de apoyos, no importa la edad que tengan nuestros hijos, ahorita estamos viendo que nuestra salud es muy sensible y que no sabemos si mañana, pasado mañana vamos a estar aquí, pero yo creo que es eso que tú dices es muy importante, aprender a detectar cuáles son cuáles son todas esas personas que nos pueden apoyar. Y si es uno o dos, ¿cómo lo potenciamos, no? ¿Qué es lo Sí. que podemos hacer con esa persona, no? No sé si nos pudieras, sí, dinos, sí, No, dinos. dime. No, si nos pudieras hablar un poco más del trabajo que haces con los chicos. Mira, ahorita nos están diciendo, por ejemplo, que los chicos sordos, cuando llegan a ir a un hospital, pues no hay una manera de comunicarse y de que comuniquen sus dolencias, ¿no? Yo hace tiempo participé en un foro de investigadores en el que un chico nos decía que era muy importante, por ejemplo, que eligiéramos las 20 preguntas, las 20 palabras más comunes de comunicación en nuestra casa, ¿no? Y que nos la aprendiéramos los papás, el chico se las aprendiera en lengua de señas y que eso cuando vas a un hospital, me imagino yo, o a algún lugar, puede ser una gran herramienta. O sea, mira, doctor, no necesitas saberte todo esto. Con que te comuniques con él de esta manera es más que suficiente. ¿Cómo ves? ¿Qué más estrategias nos pudieras decir? Sí, pudiera ser eso, también pueden ser los pictogramas. Es que los pictogramas, sabes que tienen la bondad de poder ser utilizados tanto para una persona con discapacidad auditiva, con una persona, ¿sí se alcanza a ver? Con una persona con discapacidad auditiva o del habla o discapacidad intelectual, autismo. Y porque es una forma de externar, ¿no? Como es una fotografía. Entonces también y es como un lenguaje universal también el gesto, ¿no? Entonces Sí. pudieran tener los papás que tienen chicos con discapacidad auditiva, tener también este tipo de imágenes como como si fuera el botiquín, ¿no? Lo de urgencia, porque va a ser el medio con el que su hijo se va a poder comunicar. Al principio a muchos médicos les puede parecer difícil, pero luego cuando logran esa interacción y como tú decías, ¿no? Estas 20 palabras pueden ser 20 imágenes, o sea, puede ser la imagen del dolor, la imagen de los sentimientos, Uh -huh.
me pasó con uno de los chicos, ¿no? Que se accidentó con toda su familia, imagínate tú. Qué barbaridad. Y entonces, claro, o sea, su red de apoyo, que eran los más cercanos, ¿no? Sus papás, pues también uno en una camilla, otro en otra camilla, él en otra camilla, sus dos hermanos, uno con otro y le faltaba otro, o sea, fue algo muy complejo. Y sin embargo, toda esta red de apoyo que ellos tuvieron, que no fue solamente de maestros, ¿no? Que fueron amigos de la hermana, amigos del papá, amigos de la mamá, amigos de sus facilitadores. Había un lenguaje que era como universal, ¿no? Y que nos íbamos pasando de mano en mano cada vez que nos tocaba un turno. Claro. Aquí están los pictogramas, y eso que él tiene habla, pero era una situación compleja que aun cuando tienes habla, ¿verdad? A veces una imagen representa más que lo que tú Sí, quieres o puedes decir. ciertamente. Entonces, lo que hacíamos es esto, como crear un lenguaje de estafeta, ¿no? Este es su lenguaje, entonces le paso esta estafeta al que sigue para cuidarlo. Y entonces que lo cuida ya tiene herramientas para poderse relacionar con él, con el área médica, y le pasa la estafeta al que sigue. Entonces sí es importante, yo creo, contar siempre, independientemente del tipo de discapacidad, porque en la discapacidad visual, que tienen mayor capacidad para externar, yo creo lo que tienen una habilidad superior para explicar lo que sienten o tienen, pues lo pueden externar con el habla, pero pudieran también tener aunado al braille una imagen para que la persona que está ahí él pueda detectar, la persona con discapacidad visual pueda tocar el sistema braille y poder identificar el sentimiento y mostrarle la imagen a la otra persona. No sé si me expliqué. Sí, sí, espero que sí te expliquen los oyentes, porque sí, yo sí te comprendo perfectamente y es muy importante esta Es decir, información que nos das. como aquí pudiera estar Ajá. el sistema braille en vez de esto, ¿no? Ujú. Y mostrar asustado o enfermo o así. Con uno de nuestros chicos, recuerdo al principio, los primeros días de su hospitalización, que él solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y quiero a mi mamá y lloraba, ¿no? Este chico que se accidentó con su familia. Y cuando le llevé los pictogramas, le empecé a decir, no, mira, ¿qué crees? Que aquí está fulanito contento, ¿no? Aquí está fulanito enfermo, aquí está fulanito triste, ¿no? Aquí está fulanito asustado. Entonces me decía, ese está como yo, asustado. Pero él no había podido externar que estaba muy asustado. Claro, y eso es muy importante para ellos, ¿no? Es muy difícil. Mira, alguien nos pregunta que si tienes algún formato del testamento moral. Es que, mira, a veces a los papás nos tienen que decir punto por punto y escrito para que no se nos olvide, ¿no? Entonces, alguien nos está preguntando que si tienes algún formato del testamento moral. Perdón, no te escucho. ¿Soy yo nada más? No, no te escucho. No sé, Karen, si tú la escuches. No, no te escuchas. Ah, ya vinieron a Ahí, auxiliarte. ahí ya me Ah, sí, escuchó. muchas gracias. Ah, Sí, perdón. muchas gracias. Sí. No lo tengo aquí a la mano para podérselos enviar, pero pueden mandarme un correo. En la asociación contamos con él. Pueden Ujú. mandarme un correo a fiabdi@hotmail.com y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, porque eso es muy importante, ¿no? Mira, hay quien hacen un comentario también en Facebook que dice, excelente tema. Mi hijo tiene 25 años, tiene parálisis cerebral, hemofilia severa, es totalmente dependiente, no podría comunicarse por sí solo, necesita de mí para comunicarse, no habla, no come solo, no se desplaza solo.
Es muy preocupante para mí enfrentarme a que él se enferme, ¿no? Es una situación muy difícil, ¿no? A veces las madres y las personas más cercanas somos las que con ver el ojo, con escuchar un movimiento, ya sabemos qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo le podemos hacer en esos casos? Eso también lo puede tener ella por escrito en una credencial para en el momento de que requiera atención médica. Pero yo estoy segura que aunque él tenga esta condición, él comprende muchísimo más de lo que ella se imagina, ¿no? Entonces, creo que aún así, con que él pueda mover algo, incluso los ojos, con poder mirar hacia un lugar, él pudiera comunicarse de esta manera, ¿no? Claro que va a ser un trabajo continuo, constante, que de preferencia es cuando él se siente bien, ¿verdad? No cuando llega la hora de la enfermedad y queremos que nos digan todo lo que les pasa cuando están enfermos y pues a veces hasta a nosotros se nos complica eso, ¿no? Pero Claro, yo creo que aún él, que tiene esta discapacidad tan severa, que requiere de tanto apoyo constante y continuo, pudiera llegar a externar con una mirada, con una seña, cómo él se va sintiendo, ¿no? Y es importante que si él ya ha padecido otras enfermedades, para enseñarlo, pudiera ella asociarlo. ¿Recuerdas cuando estabas de esta manera? ¿Te sentiste ujú, así? ¿Te dio temperatura? ¿Te pusimos el termómetro? ¿Tenías fiebre de tanto? Bueno, esto es sentirte mal, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas de tal manera, puedes hacer esto. Por eso es la claro, importancia de decirle qué tiene que hacer él, ¿verdad? No solo qué le voy a hacer yo, sino qué tiene que hacer él para que yo me pueda dar cuenta y yo pueda comprenderle de una mejor manera, ¿no? Y así como ella lo comprende con una mirada, con un gesto que él hace, si es contento, triste o enojado, pues estas mismas señales le puede dar a toda su red de apoyo, ¿no? Y externárselo a él. Mira, cuando haces así, yo creo que tú estás contento. Entonces, esto, si tú logras mirar hacia acá, todos van a saber que estás contento, ¿no? O si estás triste, o si estás enojado. Y cuando se enoja, mostrarle el de enojado y decir, así te miras, así es cuando estás enojado y así lo puedes manifestar a los demás. No sé si esta pregunta esta respuesta le ayude. yo creo que sí, y justamente mira, esto que tú dices que tiene que ser un trabajo, pues desde muy tempranas edades de preferencia, ¿no? Nunca es tarde, pero Nunca. de tempranas edades, mira, justamente aquí en el Facebook, una señora nos dice que tiene una bebé de 1 año 5 meses, que tiene síndrome de Down y es sorda, que no sabe cómo empezar a comunicarse con ella. Está en proceso de espera para un implante coclear. ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué le recomendarías a esta señora? Bueno, que la comunidad de discapacidad auditiva seguramente tendrá muchísimas herramientas con ella para que se empiece a comunicar con ella. Creo que lo importante, como también decía el doctor Diego Reza de Domus, Ujú. eh, que nos hablaba muchísimo de este acompañamiento, ¿no? Primero, saber que estoy para comunicarme contigo. Ujú. Si le empieza a generar ella la confianza de que se van a poder comunicar, asistir ambas o ambos, perdón, ¿me dijiste niño o niña? Dice que tiene una niña. Que puedan asistir ambas o toda Es la una, familia, ¿verdad? Con alguna asociación de, de personas con discapacidad auditiva lo más pronto posible para que puedan comunicarse con ella. sí, también mira, hay una persona que dice lo siguiente, ¿no? Que sí se comprende, pero cuando una persona, además de discapacidad visual, tiene otra discapacidad como la motriz intelectual o, por ejemplo, dice que es una persona con sordoceguera,
que afortunadamente tiene lenguaje, pero hay quienes se comunican con lengua de señas. Dice que recuerda cuando estuvo en una operación y por suerte antes de entrar a quirófano, el doctor quiso aprender a comunicarse con ella. Pero una enfermera, aunque se le explicó, no lo quiso hacer. Pues sí, nos seguimos, es un ejemplo, ¿no? Nos seguimos enfrentando con estas situaciones de que hay personas, pues, que no les interesa este trabajo y bueno, nos cuestan un poquito más de trabajo a los papás, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes, porque a veces yo les digo, si nos peleamos de entrada, ya la perdimos. Y los papás debemos siempre llevar mucha dosis de paciencia ante estas situaciones para salir adelante. Eso también tendríamos que trabajarlo nosotros como padres, ¿no? No sé cómo le hagan ustedes, pero yo sí veo, ¿no? Que se nos enferma el hijo, nos sentimos muy angustiados, no sabemos qué pasa y si llegamos y nos topamos con un servicio en que la persona que me está recibiendo pues quizá tenga algunas situaciones personales, emocionales fuertes, pues ya nos topamos con una gran barrera y qué podemos hacer ante eso, ¿verdad? Si lo que queremos es que nuestro chico salga adelante, ¿no? ¿Cómo preparan ustedes a los papás para que ellos enfrenten estas situaciones? Yo digo, ante la impaciencia, paciencia. Ante la Denme, incomprensión, pues comprensión, porque es muy complejo, ¿no? sí, Este, pero creo que, o sea, como en todo en esta vida, pues en todos lados hay de todo. Pero yo lo he visto, o sea, con enfermeras que tal vez en el primer contacto no se da un clic como con este doctor, ¿no? Que tuvo este interés por conocer cómo hacerlo. claro. Pero al final, si nosotros promovemos la interacción del chico con el enfermero, con el camillero, con el doctor, se da tarde o temprano, porque los, los, los chicos con discapacidad sacan de nosotros siempre lo mejor. ¿No? O Sí, sea, yo digo, atender a una persona con discapacidad, si te abres, seguramente él sacará de ti, bueno, las habilidades que jamás creíste haber tenido, la creatividad que nunca claro. pensaste haber tenido, ¿no? La paciencia que nunca se te había aflorado. Eh, Creo que es cuestión de apertura, si no es de parte de ellos, del personal médico, pues de parte de nosotros. Y creo que el reconocernos a cada uno, al que tenemos enfrente, como alguien valioso, no solo a la persona con discapacidad como alguien valioso, sino esta enfermera que se porta del terror, bueno, va a ser muy valiosa para la recuperación de mi hijo, ¿no? Sí, Tengo que crear una alianza con ella. Y sí, sí, es verdad. finalmente se da la alianza. Yo creo que bueno, los papás que se han abierto a esta posibilidad, creo que pueden tener también, ¿no? De una súper mala experiencia, haberla convertido en una gran amistad, este, Sí, sí, es cierto. gracias a la interacción. Creo que la interacción es lo más importante. Cuando logras la interacción, ya como que lo demás se va dando poco a poco. Ciertamente, ciertamente, y si no se puede, yo un consejo que doy luego cuando tiene uno que estar en un servicio médico por mucho tiempo, pues hay que llevarles una cajita de galletas, una bolsita de dulces, para irles ablandando el corazón, ¿no? Por algo tenemos que entrar, ¿no? Y cuando uno llega así, los desarmas, ¿eh? Aunque sea un chocolate Sí, que pases a comprar antes de entrar a la visita médica o al hospital, yo he visto que eso como que los desarma, ¿no? Y dice, pues viene en buen plan la señora, ¿no? Pues hay que valerse de muchas cosas mientras los preparamos. Oye, qué agradable presentación, cuánta información nos has dado hoy, Ángeles. Lamentablemente, pues el tiempo ya se nos terminó, todo empieza y todo termina, pero ya pusieron en el chat tus datos para que nos hagas favor de pues recibir las llamadas, los correos
que te hagan llegar los participantes. Incluso yo también te mandaría algunas mamás a que te pregunten algunas cosas, porque esta incertidumbre no nos tiene tranquilos, ¿no? Como dirían en mi pueblo, no nos tiene sosiegos, ¿no? Como que estamos todavía así medios preocupados por lo que pudiera acontecer si nos llega esta enfermedad por la que estamos transcurriendo ahorita. Yo en lo personal te agradezco muchísimo, Ángeles, pues esa cordialidad para transmitir tus conocimientos, para compartirlos generosamente con todos nosotros. Y yo creo que si las mamás están trabajando contigo y sus chicos, pues se van a sentir tan bien como nos has hecho sentir en este momento y en esta charla que has tenido con nosotros. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, Confe. Te dejo con Ale para que cerremos la sesión. Y estamos en contacto. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su escucha. Les agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias, Ángeles. Y también le damos las gracias al Garabía. Le pedimos que le haga llegar nuestro agradecimiento a Refugio, a Jesús. Y pues muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron en este webinario. Nos percatamos de que la mayoría son maestros de CAM, de USAER. Entonces, este webinario va a quedar grabado en Zoom, en el Facebook de Confe, que es Confe.org, y para que lo puedan compartir los maestros, lo puedan compartir con familiares, con algunos contactos que están trabajando en el sector salud, para que pues, se retroalimenten, y también para que las familias puedan exigir este derecho, ¿no? De alguna forma es un derecho de su familiar de persona con discapacidad. Si también una persona con discapacidad lo está viendo, que lo exija, que lo pida, que pida a su médico, que como darle este tipo de recomendaciones, ¿no? Porque pues si no exigimos nuestros derechos nosotros, pues nadie más lo va a hacer. Entonces, pues les agradecemos muchísimo. Estuvo súper fácil de entender, Ángeles, y algo nuevo que también aprendemos todos, ¿no? Y bueno, esta semana vamos a tener 2 actividades lúdicas para personas con discapacidad. Ya estarán viendo la información en nuestras redes sociales. El jueves vamos a tener una actividad deportiva con una organización de Chihuahua, y el viernes un taller de teatro. Entonces les pedimos que estén súper atentos para que compartan con sus usuarios, con las personas con discapacidad a las que atienden, o familiares, para que se puedan conectar en estas sesiones. Y pues muchísimas gracias, Ángeles, muchísimas gracias, maestra Liz, y nos estamos viendo. Muchas gracias, bye.